Bienvenidas y bienvenidos a Yoga Vivo. No os imagináis el placer que me produce, una vez más, presentar un episodio de este programa. Detrás de todos ellos, como ya imaginaréis, hay muchísima intención, filigranas de agenda, milagros del tiempo y del espacio y gente fascinante dispuesta a lanzarse conmigo a la aventura. Todos los episodios pretenden ofrecer un rato de estímulos a través de la voz y las palabras que se comparten para seguir así cultivando inspiración e impacto en el marco de estudiar y practicar yoga en tiempos modernos. En esta entrevista, Tatiana Cuevas, muy querida alumna y actualmente asistente en algunas de mis formaciones y programas online, preparó y me lanzó a una entrevista para que pudiéramos hablar del diseño de secuencias y de las visiones que emergen de estos 16 años de enseñanza y dedicación a transmitir el yoga. Abordamos temas tan relevantes como el valor de la motivación intrínseca, la transversalidad y el espíritu crítico que necesitamos como practicantes o transmisoras de yoga. Además, pudimos trazar el valor de las prácticas contemporáneas dentro del respeto y reconocimiento a los orígenes de esta tradición. En cuanto a aspectos más prácticos, estuvimos conversando sobre el diseño de secuencias de yoga desde su propósito, sentido y propuestas saludables para el cuerpo y la mente. Este episodio surge para darle voz a cuestiones educativas que pretenden ampliar la riqueza, la reflexión, el debate, el compromiso y la libertad. Deseo que lo disfrutéis mucho, espero que tanto como nosotras. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu dedicación y tu generosidad. Buenos días, Diana. Buenos días, Tatiana. Bueno, primero de todo, agradecerte poder formar parte del podcast, que me encanta escucharlos, los sigo y bueno, estar aquí me parece maravilloso. También me gustaría como mostrar mi admiración por ti, por tu trabajo, por todo lo que nos ofreces y cómo afecta en mi vida y en mi trabajo. Bueno, yo me siento muy feliz de que este podcast sea cada vez más compartido con las alumnas y profes y gente que os habéis puesto a mi lado de manera tan valiente en los últimos años para acompañarme y para ayudarme y para impulsarme. Y bueno, que estéis aquí el equipo para mí es fundamental y hace el yoga vivo mucho más vivo. Qué bien. Bueno, si te parece, vamos a por las preguntas. Hace ya unos años que te sigo muy de cerca y la sensación que tengo de ti es que eres una persona que se mueve de forma general por motivaciones intrínsecas. Es decir, que cuando ofreces algo al mundo, lo haces con la intención de dar voz a una inquietud personal y a la vez tienes en cuenta y valoras lo que aportas a otras personas. ¿Es así? Bueno, has sacado como uno de los grandes temas, ¿no?, que salen en todas las formaciones y todos los programas, el tema de la motivación intrínseca. Y le hemos dado mucha importancia a esta palabra por una razón, y es porque yo creo que cuando vivimos en un mundo que tiene tanta de su mirada puesta en lo que consigo y lo que se valida, muchas de nuestras motivaciones acaban siendo extrínsecas y no nos alimentan en el largo plazo. Entonces, yo creo que la motivación intrínseca nunca va 100% sola porque hay extrínsecas interseccionando todo el rato, pero sí es verdad que desde muy pronto la sensación que yo tuve es que para acceder a vitalidad y talento, la única manera es que sigas tus llamadas. No de manera caprichosa, porque yo creo que tiene que haber un factor de madurez, pero sí que atiendas mucho a la llamada del corazón, a la inteligencia del corazón, a eso que te hace sentir que hay sentido, que te levantas con ganas, que vas a por ello sin pensar demasiado en resultados, ¿no?, sino como que tienes un compromiso con tu propio talento, tu propio destino en cierto modo también, tu propia contribución. Entonces es verdad que lo que sí me ha sorprendido de los últimos tiempos es más el toque contributivo de todo esto, ¿no? Porque yo creo que el hecho de haber estado cierto tiempo diseñando y habiéndome movido por áreas en las que podía expresarme, pues eso ha hecho que tuviera mucha motivación intrínseca todo el rato, pero no la había derivado nunca hacia lo contributivo tanto como los últimos 10 o 15 años. Que esa motivación intrínseca se ha fortalecido en el compartir,
en el deseo de mejorar la vida de las personas. Ha tomado una textura muy social dentro del ámbito en el que yo opero, obviamente que no soy una ONG, pero desde el lugar de la educación y el bienestar, pues yo creo que sí que soy consciente de que dar mejora al mundo y que esto tiene que ser una experiencia autotélica, muy, muy interna, muy, muy preciosa, que no está orientada al resultado, aunque busque el impacto, que creo que eso es una gran diferencia. Que la acción busque el impacto no significa que está obsesionada con el resultado. Y entonces hay placer en el proceso de hacer algo sin esperar tantísimo, con lo cual la expectativa baja, pero la intencionalidad crece. Y yo creo que esto para mí es de donde saco todos los recursos y toda la fuerza y toda la energía. Se percibe bien. Sí, se siente. Tienes un buen recorrido en la formación de profesores de yoga. En tu trabajo se distingue un compromiso pedagógico claro. Estimular el aprendizaje a través de la investigación e indagación propia y colectiva, la observación y la atención. ¿Añadirías algún aspecto que te parezca importante o relevante? Sí, yo creo que nuestro estilo se va desarrollando a lo largo del tiempo y a veces tampoco lo tenemos claro al principio. Hay un juego de experimentación hasta que reconocemos qué es lo más importante para nosotras. Que ahora mismo, obviamente, lo que has mencionado, la pedagogía, el arte de transmitir, el arte de motivar, el arte de la comunicación, ¿no? De la presencia, todo eso está muy, muy implícito y explícito en todo lo que enseño. Pero además me he dado cuenta que estar formadas nos ofrece libertad. Y cuando hablo de estar formada no hablo de tener muchísimos conocimientos que no nos valen para nada y con los cuales creamos una identidad, un apego o una rigidez. Estar formada significa haber sido expuestas a entornos en los que hay un nivel de información interesante y una invitación a la reflexión individual y colectiva, como has dicho tú. Entonces, quizás de mi enseñanza en esta etapa, a nivel de formación, rescataría la educación en un binomio que me parece esencial, que es el binomio libertad-compromiso. Ese binomio es, cada persona tiene que poder adquirir prácticas y herramientas para proceder mejor allí donde quiera hacer su trabajo o su vida, y esa es su libertad y tiene que estar disponible. Por eso lo hemos hablado en la última formación de Mindful Vinyasa. ¿Se patenta este estilo de yoga? En absoluto, no se patenta, porque se basa en la libertad de cada profesora o profesor para elegir y luego añadir su propio sustrato, ¿no? Entonces, hay una gran libertad y esto para mí es muy importante compartirlo cuando educo, pero a la vez creo que tiene que haber muchísimo compromiso y esto también intento compartirlo, que tenemos un compromiso con estar formadas, con aprender, con tener un espíritu muy crítico y luego estar muy al día sobre nosotras mismas, sobre cómo evolucionamos, sobre quiénes somos, sobre qué cosas nos mueven, porque a lo largo de nuestro camino como profesoras de yoga, primero, muchas venimos de profesiones anteriores, ya tenemos biografía y bagaje, pero además el hecho de que nos dediquemos a practicar o enseñar yoga no significa que solo hacemos eso. Significa que estamos integrando todo tipo de experiencias y conocimientos si somos personas inquietas. Entonces, para mí esa libertad tiene que estar ahí para que no haya dogma, que no haya fanatismo y que no haya rigidez o estrechez en la percepción de la disciplina. Y esto lo intento transmitir todo el rato de todas las maneras posibles. No significa que no voy a dar conocimiento teórico. No puedo dejar tanta libertad que yo no enseñe nada. Yo enseño, pero siempre educando en la libertad. Por otro lado, creo que cuando alguien quiere progresar o madurar o tener un impacto, necesita establecer un compromiso con aquello a lo que se está dedicando. Sea la educación, sea la práctica de yoga, lo que sea. Pero el compromiso es día a día sé que tengo una responsabilidad con esto. Y eso también lo intento transmitir, sobre todo cuando alguien se queja de que algo no le va bien, de que algo no le sale, de que no tiene éxito en lo que sea. Digo, es que la vida es dedicarle tiempo a las cosas. Y el tiempo no significa que te aseguras nada, pero sí que tu parte está hecha y te vas a la cama satisfecha. Y eso también creo que es importante, que si nos queremos dedicar a algo nos comprometamos con eso
desde un lugar lo más honesto, lo más íntegro y lo más estable posible. Eso es lo que rescataría, ¿no? Sí, como que hay un espacio amplio en el que moverse, pero con una responsabilidad y una inquietud. Exactamente. Y esto es un gesto de madurez, me parece. En cierto modo invita a la persona a que madure, a que pase de la codependencia o la independencia, que ambos son fenómenos muy maduros, a la interdependencia. Y esta madurez es para mí esencial en la educación, realmente lo es. Yo te quería comentar que cuando participo en tus formaciones, ya sea como alumna o a veces de asistente, puedo apreciar como temas relacionados con la filosofía, la espiritualidad, la técnica y la neurociencia se entremezclan, dándole un sentido como muy amplio a todo lo que se trata y al mismo tiempo como que se ordenan y concretan conceptos que parecían abstractos o inconexos. Mi pregunta es, ¿esto sucede de forma intencional o surge de forma espontánea debido a todas las áreas de tu propio interés? Bueno, probablemente esto que tú detectas ya es un refinamiento, ¿no? Esta cosa de, esta chica nos está exponiendo a cosas que son bien complejas y que las neuronas tienen ahí que hacer todo lo posible por conectar y comprender, ¿no? Y hacer su proceso. Y a la vez luego aparece algo simple que se comprende de repente. Pero una cosa no ocurre sin la otra. No podemos llegar a comprender cosas complejas de manera sencilla sin habernos enfrentado de manera plena a su complejidad real. La vida no es sencilla o plana o simple, pero podemos aspirar a vivir con la máxima sencillez posible. Pero nunca debemos descartar lo que es complejo, porque sea incómodo, porque no me sienta capaz, porque me genere paradojas. La complejidad genera muchísima paradoja. No deja de ser una disonancia interior que tenemos que gestionar. ¿Cómo puede ser que yo me sienta capacitada y a la vez me sienta insegura? Pues sí, esto puede ocurrir, esta paradoja es real. ¿Cómo puede ser que comprenda el cuerpo y a la vez haya cosas que no entiendo? Pues sí, esto puede ocurrir. Entonces, para mí, cuando una persona puede abarcar lo abstracto y de ahí extraer lo concreto y de lo concreto volver a lo abstracto y estar en esta oscilación intelectual entre lo abstracto y lo concreto, gana muchísimo en capacidad intelectual. Y la capacidad intelectual es esencial cuando hablamos de pedagogía. Y no quiere decir que queremos hacer un bucle en nuestra capacidad intelectual y que sea lo único en lo que pensamos, porque también tenemos cuerpo y vamos a estar usando el cuerpo para parte de eso, ¿no? Pero sí me gusta mucho llevar a la gente de lo abstracto a lo concreto para que puedan ampliar su mirada. Me gusta muchísimo también ir de lo invisible a lo visible para que se puedan capturar las diferentes dimensiones de realidad en las que estamos operando constantemente, solo que a veces de manera inconsciente. Luego me parece muy importante a través de estos procesos refinar habilidades tanto de comprensión como de reflexión. El aprendizaje es mucho más rico cuando es reflexivo, cuando la persona se hace preguntas mientras está aprendiendo y se enfrenta temporalmente o eternamente a la incertidumbre, a no tener respuestas. Creo que hacer preguntas es súper importante y no tenemos respuestas para todo. Entonces la pregunta nos lanza un espacio de incertidumbre en el que empezamos a prestar atención a muchas más cosas. Entonces yo creo que esto es una capacidad bastante esencial, sobre todo cuando hablamos de dimensiones también filosóficas, ¿no? De comprender el pensamiento humano y su historia y por qué estamos aquí ahora, porque la labor de educar en yoga es como la labor de educar en cualquier otra cosa. Estamos en un momento concreto de la historia de la humanidad, necesitamos reflexionar sobre ello y ver cómo vivimos y sentimos. Y luego la pregunta que tú me hacías, que se refiere sobre todo al nivel de intencionalidad, yo creo que hay una parte que sí que es muy intencional, que es como si yo quisiera muy a propósito, como harías con tus propios hijos, estimular y empujar un poquito a la persona para que amplíe horizontes. Y es una intención que no escondo tampoco, que estoy aquí un poco para provocar de manera cuidadosa y cariñosa un poquito de empuje fuera de la zona de confort, fuera de lo conocido.
Por otro lado, es muy natural para mí integrar todas esas disciplinas y conocimientos porque mi propia vida es muy transversal. Entonces ahí no estoy creando algo de manera artificial, la transversalidad ya la tengo. Mi casa está llena de libros de neurociencia, psicología, filosofía. Entonces no solo tengo libros de mecánica del cuerpo o de yoga tradicionales, que son cosas que están en mi mesilla y que me dedico a dar charlas sobre ellas también. Entonces, claro, cómo no van a estar ahí infusionadas, ¿no?, en este agua tan calentita que es la educación del yoga. Así que yo creo que es un poco por ahí, es una combinación. Sí, decirte que se siente, ¿no?, esa invitación a lo transversal, ¿no?, a ampliar horizontes y ese estímulo que surge, ¿no?, cuando hablas de según qué temas, ¿no?, que estás escuchando o estás en una formación y dices, wow, me voy a ir a buscar ese libro, me voy a buscar eso. También has llenado mi casa de libros, tengo que decir. A ver, los he llenado yo, pero como que ha habido muchos estímulos y eso era algo que a mí siento que es un gran push, ¿no? Esa invitación a abrirnos y a descubrir. Así que, qué bien. Y se nota, tengo que decir que se nota también que cuando viene el profesorado y el alumnado, las alumnas y profesoras vienen con su mentalidad de yoga en una caja metida como si fuera un regalo con su lazo, y de repente se abre esa caja y sale el yoga y entra en relación con el mundo y ya no está en la caja encerrado, sino que sale y habla con la neurociencia, sale y habla con la psicología social, sale y habla con la filosofía contemporánea, occidental. No, de repente el yoga es más, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo, es que la persona de repente se da cuenta de que no tiene por qué mantener nada encerrado y protegido si no hay nada de lo que protegerle. El mundo está ahí fuera y es bueno que entremos en relación con él. ¿Qué haríamos tú y yo encerradas en nuestra casa? Nada, marchitarnos. Entonces creo que esto se aprecia mucho, como es que además a nivel neurológico, cuantos más conocimientos tengamos y podamos poner en relación, más riqueza hay, más riqueza. Que yo diría que son todo ventajas siempre y cuando la persona no se disperse. Y esto es uno de los riesgos de la transversalidad y de la interdisciplinariedad, es la dispersión. Y puede pasarle a alguna gente y también tenemos recursos y remedios para eso. Sí, no como perdernos, pero volver a encontrarnos también forma parte del recorrido. Exacto. Y este año ofreces en Ibiza la tercera edición de la formación de secuencias en 2 módulos, en abril y mayo. Hay una parte en la que hablas de unos ingredientes esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de crear una secuencia. ¿Podrías explicar a grandes rasgos qué es aquello que no puede faltar cuando nos disponemos a crear una secuencia para nosotras o nuestros alumnos? Bueno, yo pienso que el diseño de secuencias de yoga es un aspecto muy concreto. Hablábamos de lo abstracto y lo concreto, ¿no? Desde mi punto de vista, tenemos que haber hablado primero de estas cosas que hemos hablado ahora mismo en el podcast, sobre de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir, con qué estamos en relación, qué niveles de la mente estamos usando, qué visión, cosmovisión tenemos. Eso es lo primero que ha de informar la creación de secuencias de yoga, porque muchas personas quieren aprender a secuenciar, pero les falta propósito o les falta sentido. Entonces, de hecho, la formación se llama Diseño de secuencias de yoga con propósito, sentido y alineamiento saludable. Eso quiere decir que sobre alguna base vamos a tener que aprender este arte y esta artesanía. Entonces, partiendo de eso, que sería como una visión macro, yo creo que no existe una fórmula perfecta para diseñar secuencias de yoga, y esto es lo primero que siempre digo cuando hablamos de secuencias de yoga, es si tú miras a la diversidad de estilos de yoga, verás que hay grandes diferencias y divergencias. También hay factores en común, pero hay muchísima variedad en cuanto al planteamiento de cómo secuenciar una experiencia de yoga físico o en un marco de yoga físico, aunque haya factores contemplativos. No podría decir tengo la fórmula secreta porque no creo tenerla. He encontrado una fórmula que creo que es educativa, que transmite, que progresa, que previene y que está basada sobre ciertos cimientos que considero de alto valor, como son la mecánica corporal, el conocimiento de la mente,
ciertas cosas que pueden ayudar mucho. Cosas que siento que casi en cualquier secuencia de cualquier estilo y de cualquier aproximación al yoga necesitamos, y que si no hay sí que vamos a ver una gran pérdida, son los valores esenciales como serían la respiración y la atención. Una práctica de yoga que no consiga que la persona respire con calidad y conciencia y sea transformada por su propia respiración, y además esté prestando atención a la experiencia del momento presente con aquello que está ocurriendo en su cuerpo o en su entorno, eso consideraría que sería una secuencia pobre, la que no hace énfasis en estos dos aspectos de alguna manera. Y esto creo que es importante. Digo a nivel global de ofrecer una experiencia integradora. Obviamente para alguien que solo quiera aprender técnica, pues que vaya con lo que vaya, pero es que tanto la respiración como la atención son imprescindibles para sentir y hacer las cosas con técnica. Luego, además, creo que es importante conocer y observar al alumnado. Es decir, que yo puedo tener una ideología respecto a qué es una secuencia de yoga completa o integradora y tengo un alumnado dándome un feedback constantemente. Entonces, crear secuencias en las que haya diversidad de aproximaciones a las competencias del alumnado, de tal manera que no todo el mundo va a poder hacer todo en todo momento, pero todas las personas amplíen sus competencias con aquello que están haciendo. Aprendan algo, que la secuencia sea educativa. Yo no uso el yoga como entretenimiento. Y si alguien lo quiere usar, no tengo un juicio moral al respecto. Pero yo no voy a dar una clase de yoga olvidándome de que quiero enseñarte algo y que salgas de esta experiencia con más competencias. Entonces, eso lo tiene que decidir cada profesora, pero yo no voy pensando que tú solo salgas de clase sintiéndote mejor. Mi idea es que salgas sabiendo más sobre tu propio cuerpo y sobre el asana. Entonces, enfatizar en el desarrollo de competencias, y para eso hay que tener una mirada a largo plazo. Si yo te doy una información súper complicada o demasiada información, no te haces con ella. Pero si enfatizo lo más importante, aunque haya mucha información, puedes ir seleccionando. Que haya espacio para que el alumno seleccione, pero se asegure de que aprenda algo. Y luego, para mí otra cosa o ingrediente esencial que se detecta mucho además en las profesoras y profesores es el nivel de coherencia. Es decir, yo puedo no saberlo todo y está muy bien porque ahí estamos todas. Pero es muy importante que enseñes sobre lo que sé, y esa es la coherencia. ¿Qué ingredientes esenciales hay? Los que tú domines serán los primarios. Si de algo no tienes ni idea o tienes una idea muy vaga, no sería muy coherente meter eso en una secuencia, porque o no lo sabes explicar o todavía hay comprensión muy superficial. Entonces la coherencia de enseñar lo que sé o lo que tengo más integrado, eso sería un ingrediente esencial que va a hacer que una profesora aporte algo que tenga sentido. Esto me parece importante. Y luego, esto que lo hemos mencionado antes, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Esto es un ingrediente que no es un ingrediente técnico, pero sí que si yo tengo esta coherencia, de ahí deriva naturalmente que soy responsable de lo que pasa en el aula. La secuencia es responsable en gran medida de la experiencia corporal del alumno, pero yo soy responsable de que esa transmisión sea de calidad. Con lo cual, por muy buena que sea la secuencia, yo no le puedo dar todo mi poder. Tengo que meter ingredientes como mi propia coherencia y mi propia responsabilidad y diseñar la secuencia sabiendo dónde estoy, qué objetivos tengo, con qué alumnado quiero estar, cómo se lo quiero contar. Entonces, a veces pensamos en, venga, dime qué posturas van antes y cuáles van después. Necesitamos hablar primero de otras cosas. Entonces, estos ingredientes son los primeros de los que yo hablaría. Que no falten la respiración y la educación de la atención, que eduquemos en competencias, que seamos coherentes en cuanto a quiénes somos y dónde estamos, y que tengamos responsabilidad sobre nosotras mismas, no solo sobre la secuencia. Eso me parecía primario de compartir. Si me permites, es como para mí lo que estoy recibiendo también es todo lo que tú ofreces en la práctica. Hay esa secuencia que es como el hilo conductor, pero eres tú eres tú quien te estás ofreciendo y lo que le quedará al alumno, obviamente todo lo que ha vivido, pero también lo que ha recibido de ti. Y no tanto si esta postura o la otra, que eso también afecta, pero
no tanto como lo que haya recibido de ti. Totalmente, de muy alto valor eso, la presencia y la calidad humana de la profesora y una secuencia bien diseñada, pero por muy bien diseñada que esté la secuencia, con la profesora no conectada a la secuencia y a su propio trabajo, algo no funciona. Tiene mucho sentido. Y ligando un poquito con esto, es una inquietud, ¿no?, que es común que compartimos, yo creo, las profes de yoga, es a la hora de crear una secuencia que no se quede demasiado corta o que tenga un exceso de contenido o de información. Y mi pregunta es, ¿crees tú que puede haber una fórmula que pueda suavizar esta preocupación? No, en tanto en cuanto probablemente esta preocupación es buena. Es bueno que estemos preocupadas y ocupadas en no llenar el espacio de cosas innecesarias y a la vez no dejar fuera lo que es importante. Y esta pequeña inquietud que podemos tener respecto a cómo transmito esta vasta disciplina en una sola clase o estos conocimientos sobre el cuerpo en una sola clase o cómo llego a esta gran diversidad de personas con eficacia, cómo no vamos a tener un cierto nivel de angustia respecto a que esto pueda ser algo que funciona, ¿no? Porque esto sí que es muy complejo. Es complejo diseñar una secuencia de yoga y una experiencia de yoga físico donde todo quede bien cubierto y redondito. Primero, porque el tiempo que tenemos es limitado. Segundo, porque el alumnado es muy variado, con lo cual satisfacer a esta neurodiversidad y diversidad a todos los niveles es muy complicado. Y luego que nosotras pues tenemos competencias en desarrollo, con lo cual pues también tenemos limitaciones. Entonces, claro que esto nos da un poco de preocupación. Es verdad que la mayoría de la gente acaba llegando un poco a la misma conclusión. Digo, la mayoría de la gente con la que yo hablo, que seguro que hay gente que no ha llegado a esta conclusión, pero y es lo cualitativo ha de primar. Es decir, la experiencia a nivel de calidades y cualidades es lo que queremos que prime. ¿Cuántas cosas entran? Lo vamos a poner a condicional de que las cosas que entran sean buenas. Yo, por ejemplo, para consolarme, lo que hago es intentar concentrarme en temas de tal manera que lo que queda fuera ya queda un poco justificado porque me estoy concentrando en un tema. Eso no significa que no voy a tratar al cuerpo en todas sus dimensiones o invitar a la mente a sus distintos niveles de capacidad, pero en cierto modo no sufrir cuando sacrificamos algo, que si un día queremos enseñar más meditación y entra menos pranayama, bienvenido sea porque hemos elegido. Saber que elegimos y que siempre hay renuncia y sacrificio y que intentar tenerlo todo es un nivel de ambición poco saludable. Eso yo creo que ayudaría mucho a aliviar. Y luego, dentro de que ya hemos aceptado que no todo es posible, hagamos las renuncias eligiendo, no sintiendo que son pérdidas, sino que son apuestas. Yo renuncio a muchas cosas en mis clases regulares, gracias a que tengo las formaciones e intensivos, me quedo más a gusto, pero yo en una clase regular quito un montón de cosas que me parecen súper importantes. ¿Por qué? Porque elijo primar otras y especializarme en que eso sea lo que puedo transmitir para no crear un caos total en la gente. Imagínate que yo me ofrezco como una profesora de viñasa funcional y ese es el tipo de aprendizaje que la gente puede tomar de mí y ahora yo decido que la mitad de la clase la voy a hacer de yin yoga porque a mí me encanta el yin yoga. Esto también genera un poquito de caos. Como hay profesoras de yin yoga y hay profesoras de restaurativo o yo misma puedo dar un taller, voy a intentar concentrarme en ciertos puntos concretos, como en mi caso es el movimiento saludable, el alineamiento funcional. Y sobre eso también ya me he quitado una buena carga. Creo que elegir es importante. Hacer la renuncia con calma también es importante. Y saber que en cierto modo nuestro trabajo es un arte sintético. Es la capacidad de rescatar lo esencial y transmitirlo de la mejor manera posible. Ahora, yo creo que los ingredientes esenciales son los esenciales. Muchos maestros lo han dicho. El 90% de los beneficios del yoga están en el 10% de sus posturas. Meter cosas muy complicadas porque sí, salvo que lo podamos validar,
dime por qué está esta cosa tan complicada aquí, qué es lo que está aprendiendo el alumno, lo valoraría mucho. Lo importante es que la persona se conozca a sí misma y conozca su cuerpo. Y si hemos metido algo muy complejo, pongámoslo a debate con nosotras mismas. Vale, he metido esto en la secuencia o he enlazado esto con esto. ¿Tiene alguna lógica anatómica, filosófica? ¿Lo puedo validar? También en el diseño de secuencias, cuando alguien me dice, yo esto lo pongo aquí, digo, genial, explícame por qué. ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, si tú miras a tu propia secuencia y hay algo que dices, ¿por qué está aquí? Y te lo puedes validar, adelante. Ah, no, porque estoy preparando esta parte del cuerpo, porque necesito un reposo entre esto y esto, porque este tipo de posturas hacen buena relación con estas otras. El poder validarlo es importante. Eso te quita la sensación de ir caótica. Si no puedes validar tu secuencia en un debate contigo misma donde explicas un poco por qué está cada cosa ahí, quizás ahí nos hemos pasado con algo. Eso también es un poco una temperatura, ¿no? Que se va cogiendo con el tiempo. Y luego, una vez que hemos seleccionado y hemos decidido que elegimos, renunciamos, etc., esto no es para nosotras. La secuencia, si somos profesoras, es para nuestro alumnado y les tiene que servir. Entonces, para mí sí hay 3 ingredientes que pueden ayudar mucho, que es este primero que hemos mencionado, que yo misma comprenda mis objetivos y pueda validar mi secuencia ante mí misma en un proceso reflexivo. ¿Cuál es la lógica anatómica de esto? ¿Cuál es la lógica energética? ¿Cuál es la lógica educativa? Luego, comunicarnos con claridad, que le llegue a la gente, que no es para mí, que es para compartir. Entonces, esto es una buena secuencia en la cual yo me voy a quedar tranquila. Me he comunicado con claridad. Y luego lo último es estar leyendo lo que ocurre para que la secuencia siga viva al servicio del alumnado. Porque a veces cuando decimos, he enseñado muchas cosas hoy, es porque no he adaptado la secuencia a lo que estaba pasando. Me ha faltado esto, es que no me he dado cuenta de que el alumnado estaba en un estado receptivo para esto. Entonces hay una parte que es muy importante, que no es solo cómo he diseñado la secuencia, la he comprendido y la he transmitido, es cómo de viva la he dejado para adaptarme al alumnado leyendo sus cuerpos, sus caras y sus estados. Y esto creo que puede aliviar muchas de estas preocupaciones si cogemos estos artes, ¿no? o estas finuras, ¿no? Dentro del secuenciar. Pero bueno, tú también haces secuencias de yoga, sabrás un poco cómo lo resuelves, ¿no? Sí, estaba pensando, ¿no? que yo cuando decías esto, que es muy interesante poder observar lo que pasa, ¿no? Después de una clase, poder reflexionar, ¿no? Después de haber ofrecido esa secuencia, ¿no? Que yo tenía en mi papel y que creía que iba a ir así, ¿no? Y cómo ha ido funcionando. Y que esa reflexión de después es muy valiosa para seguir, ¿no? O sea, que no es para tampoco fustigarte. Yo recuerdo al principio, ¿no? Que era como, esto, y lo vivía como mal, y ahora es como una oportunidad de, bueno, pues ahora ya lo tengo presente para cuando pueda ocurrir, ¿no? O sea, como meter ahí también la experiencia. Buenísimo esto. Sí, como aplicar un método científico de observación y conclusión respecto también a los datos que recoges de tu propia experiencia. Es una buena manera de superar esta angustia de cantidad-calidad, ¿no? Decir, bueno, vale, ahora he ofrecido más cantidad, ¿qué ha pasado? Hoy me he concentrado en la calidad, ¿qué ha pasado? Hoy lo he equilibrado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha caído esto? Reflexionar un buen rato después. Nos dará pistas seguramente. Exacto. Hay muchas cosas de crear, perdón, hay muchas formas de crear una secuencia de yoga según estilos, escuelas y tradiciones. La alineación, el ritmo, la intensidad y otros aspectos varían según los principios. ¿Cómo definirías la guía de secuencias de Mindful Vinyasa? Bueno, yo siempre he pensado que diseñar secuencias de yoga es un arte, que lo hemos hablado muchas veces. Cuando hablo de un arte no me refiero a algo súper elevado que nos convierte en personas súper importantes, no, simplemente que tiene una cualidad creativa. La manera en la que ordeno las cosas, las pongo en relación, las comparto, eso tiene un proceso creativo en el cual absorbemos información y luego damos nacimiento a nuestra propia idea. Esto para mí es el ideal. De hecho, yo por eso nunca me he adscrito con comodidad a estilos de yoga que dan las secuencias hechas, porque incluso siendo la secuencia súper efectiva, si tú eres una persona creativa,
no te vas a sentir cómoda porque la secuencia se convierte en algo muy mecánico, aunque tú le puedas añadir tu propia salsa personal. Parto del punto de que hay un grado de creatividad muy saludable a explorar en todo ser humano y que la educación es un proceso súper creativo. Que la pedagogía se basa fundamentalmente no solo en tener conocimientos, sino en conseguir compartirlos de manera que sean comprendidos. Y eso es un proceso creativo porque es comunicación y es transmisión y es elaboración. Partiendo de que yo sí que creo que hay un proceso creativo implicado, no creo que deba ser una creatividad sin más, basada en me ha dado un flux y ahora voy a poner esto aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es un arte, pero además es una artesanía. Si tú te dedicas a fabricar zapatos, tú no vas flux, voy a poner aquí una hebilla, flux. Estás también aprendiendo a cada vez coser mejor, tratar mejor el cuero, darle su dureza apropiada, que los colores absorban. Lo veo como un arte en cuanto a que hay sí mucha creatividad implicada, pero también es una artesanía que tiene mucho de amasar y de pasar mucho tiempo con las cosas que no se ven, que es tú sola, probando cosas, yendo al detalle, elaborando, testando, eliminando. Lo veo arte y artesanía para que la gente no piense, que soy súper artista. Bueno, ya, pero también esto es un oficio, ¿no? Como cualquier otro. Defino la guía en base a un principio creativo. Entiendo que la persona tiene que poner su creatividad en el diseño de secuencias y a la vez hacer su artesanía, ganar oficio. Y luego desde ahí creo que hay dos cualidades que nos vienen bien y que otra persona podría añadir más cualidades, pero yo he rescatado para simplificar. Una de ellas que me parece esencial es que nosotras estamos ancladas en una tradición o por lo menos usamos como nombre dentro de nuestra profesión la palabra yoga. Podemos no usarlo. Podríamos decir, yo enseño movimiento concentrativo y técnica de posturas antiguas remodeladas. Pero no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, yo soy profesora de yoga. En ese sentido, para mí es imprescindible que la persona conozca los esenciales y los orígenes de la disciplina. No todos, no somos expertas en filosofía todas las personas que nos dedicamos al yoga, pero sí que queremos tener una visión de cuáles son los principios esenciales de esta disciplina. ¿A qué aspira esta disciplina? Dentro de sus contradicciones también a nivel de linajes, ¿no? Pero ¿cuál es la aspiración colectiva? ¿La libertad? ¿La iluminación? ¿Qué es? ¿La sabiduría? Algo de todo esto vamos a tener que rescatar. Por un lado, tener el máximo nivel de visión y claridad sobre la disciplina me parece esencial para pensar en diseñar secuencias porque esa esencia no la queremos perder. Sea la que sea para nosotras, sabiduría, libertad, iluminación, trascendencia, no lo sé, pero todo eso está implícito en los orígenes de la disciplina. Luego, una vez que tenemos eso claro, ahora, como vamos a diseñar secuencias de yoga que se basan en posturas físicas de yoga, yoga postural lo podemos llamar, necesitamos conocimientos técnicos. Necesitamos saber qué es un asana, cómo funciona, cuáles son las relaciones del cuerpo con la gravedad, qué son rangos articulares, qué tipo de acciones musculares tenemos, qué es salud física y qué es técnica de asana. Salud física en tanto en cuanto se le aplica el movimiento, fuerzas, equilibrio, propiocepción. Esto lo considero esencial. Creo que es muy difícil secuenciar si no sabemos cómo funciona el cuerpo y si no sabemos cómo funcionan técnicamente las asanas, qué pretenden y qué riesgos tienen. Cuando hablo de conocer la técnica de asana, hablo de tener en cuenta que el asana también tiene riesgos y que si no se hace de manera apropiada puede ir en contra de sus objetivos. Que si yo fuerzo el asana con secuencias que no preparan bien al cuerpo, por ejemplo, estoy faltando a esa esencia del yoga, sea la sabiduría, la libertad, la trascendencia, que necesito encontrar relación con esos orígenes del yoga y esa esencia y que mi secuencia tenga la inteligencia técnica y anatómica para no ir en contra de ello, sobre todo. No pertenezco a ese grupo de personas que están súper en contra de la evolución del asana a nivel contemporáneo, pero sí es verdad que siento que es una evolución que la tenemos que hacer pensando y sintiendo cuáles son los pasos más apropiados y sobre todo
si estamos enseñando para la salud, porque creemos que hay un principio de salud intrínseco en la práctica del yoga, salud física, mental, o si estamos utilizando el yoga solamente para sustentar y perpetuar mecanismos sociales actuales basados en consumismo, individualismo, capitalismo. Eso lo tenemos que pensar también y sobre todo esto tomar decisiones. Eso creo que es una guía importante a tener en cuenta, que hay orígenes y que hay cuerpo y responsabilidad sobre el cuerpo. Definitivamente. Si me permites añadir lo que yo cuando he visto tus secuencias de yoga y las vivo porque recibo clases de ti semanalmente y también cuando hemos estado en las formaciones, como que hay unos pasos que te permiten como ir llegando a ese lugar al que quieres ir, como muy claro. Y eso yo creo que lo que reciben, por ejemplo, o el feedback que recibo de mis alumnos es eso. Y para mí es como, vale, está ahí, ¿no? Que no ha sido algo impuesto, pero ha surgido de forma natural porque he entendido la necesidad o la importancia de ello. Sí, yo creo que esto que has dicho es muy importante también, ¿no? Como que hay una cierta corresponsabilidad que le estamos transmitiendo al alumnado. Mira, mi labor es darte estas herramientas para que comprendas esencialmente qué buscamos y formalmente qué tenemos a mano para conseguirlo, y luego que tú te puedas hacer cargo de una parte importante de la toma de decisiones, no solo la de venir a clase, sino que no te pasivices una vez que llegas a una clase. A lo mejor tienes que elegir entre una postura y otra. A lo mejor tienes que ser tú quien observe tu hombro y no yo que te lo vengo a tocar y colocar todo. También esto es para mí una parte muy importante cuando hablamos de enseñar. Y para mí aquí entran en juego cosas súper necesarias que son los factores psicoemocionales, ¿no? del profesor o profesora. Si estos factores psicoemocionales no están claros, corre el riesgo de secuenciar sin tener en cuenta este deseo de autonomía que debemos otorgarle al alumnado. Prepararles y a la vez dejarles que decidan. Pero mi parte ha sido prepararte para esta experiencia, ¿no? Impulsarte hacia ella. Y ahora está en tus manos con cuánta profundidad te quieres sumergir. De tal manera que sacamos totalmente de la práctica y de la enseñanza la violencia. La violencia y las relaciones de poder para mí tienen que estar totalmente fuera de nuestra enseñanza. Sin embargo, podemos ser personas que desafían e impulsan dando el territorio apropiado para que la persona crezca. Tampoco quiero que el alumnado, porque ni soy violenta ni impongo una relación de poder vertical, no aprenda nada y esté en una zona de confort constante. Yo sí quiero ofrecer muchos desafíos y voy a usar al cuerpo para eso. Porque cuando tú preparas tu cuerpo es otra cosa. Quizá tu cuerpo es aquello que tú haces con él, en cierto modo, y que mi secuencia te lo pueda demostrar, que hay cosas que quizá no sabías o pensabas que no podías hacer y aquí estamos. Y estos son los factores psicoemocionales también. También relacionado. Hay algo de ti que recibo como alumna y profe que me da paz y me ayuda a tomar mi parte de responsabilidad en mis clases. Y es que todo aquello que ofrecemos está vivo y puede ir cambiando y transformándose. Por lo tanto, nada es absoluto. Así que lo que estamos ofreciendo es lo mejor en cada momento y puede variar según nuestro estado o lo que vamos aprendiendo. Me encantaría que pudieras ahondar un poquito más en este tema. Yo entiendo que te refieres aquí a este derecho que nos damos para cambiar o evolucionar, poder dejar cosas atrás y poder abrirnos a lo nuevo, ¿no? No sé, yo es que hay veces que esto, digo, el yoga no está muerto, nunca fue una disciplina muerta, de hecho, y tampoco se hizo para gente muerta. Solo se me ocurre un yoga vivo, porque su origen es disciplina viva para personas vivas. ¿En qué momento alguien decidió que el yoga solo se podía vivir de una manera, enseñar de una manera y transmitir de una manera? Yo no lo sé. El yoga se hizo para personas que viven y es una disciplina que a través de todas esas personas ha estado evolucionando. En todo momento no ha dejado de hacerlo. El yoga no ha dejado de evolucionar en ningún momento. Otra cosa
es que haya tradiciones que se han mantenido muy vivas dentro del yoga, mantras que se siguen cantando, aspiraciones, contemplaciones, claro que sí, pero eso no significa que no están vivas. Significa que son tradiciones preservadas, pero no muertas. Para mí el principio de vida es el principio que lo rige todo hasta que ya no hay vida. Entonces ya lo rige el principio de muerte. Pero mientras estemos en el principio de vida, vamos a estar todo el rato aprendiendo y acumulando experiencia. Y vamos a estar expuestas a conocimientos de diferente naturaleza y de diferente origen. Yo entiendo que eso es sano, muy sano. Y entiendo que es muy bueno que si estamos haciendo una cosa durante un largo periodo de tiempo y luego aprendemos algo nuevo y la queremos cambiar, que lo hagamos. Es muy importante decir, uy, yo esto creo que ya no funciona. O creo que esto no lo he estado haciendo bien. También podemos llegar a esta conclusión. Creo que esto lo he estado indicando y en realidad no tenía ni idea. Lo he estado haciendo desde un nivel de ignorancia y ahora qué suerte que he superado ese nivel de ignorancia y tengo este nuevo aprendizaje que puedo aplicar o incorporar. Yo creo que el estatismo del yoga y el estatismo de la profesora o profesor de yoga son señales de mala salud, muy mala salud. No queremos estancamiento. Si no queremos estancamiento, a nosotras nos corresponde algo en toda esta película. Nos corresponde ser investigadoras dentro del ámbito del yoga. E investigar significa, desde mi punto de vista, reconocer y recoger todas esas esencias y orígenes de los que estamos hablando a través idealmente de maestros que nos inspiren o textos antiguos y luego valorar y revisar cómo de aplicables son esos mensajes y cómo de funcionales son para las personas con las que nosotras trabajamos. De hecho, siempre me preocupó mucho cuando algunas personas llegaban al yoga a ciertos entornos y lo primero que les hacían era aplicar ciertas tradiciones que no entendían. Ah, no, mira, ahora primero vamos a cantar un mantra, luego vamos a hacer, sí, tiene alto valor y yo personalmente estoy encantada, no tengo ningún problema con eso. Pero puede que haya personas que eso no lo entienden y no por eso queremos que no tengan acceso al yoga. Dentro de la enseñanza del yoga tenemos que tener espacios en los que se preserva la esencia, pero se habla en un lenguaje que es comprensible y que despierta el mismo nivel de sabiduría que un mantra. Cantar un mantra despierta un nivel de sabiduría fabuloso, es vibración. Ahora hay muchas maneras de alcanzar esos niveles de sabiduría y no podemos ir pensando que solo hay un camino. Eso es lo que más me preocuparía, que pensemos que solo hay un camino. Darnos derecho a explorar los caminos del yoga y nuestros propios caminos creo que es muy importante y que es nuestra responsabilidad con la disciplina. Hay gente que le tiene miedo. No, porque es que mi maestro me dijo esto, mi profesor me dijo esto. Digo, ya, pero te dijo tu profesor que jamás lo revisaras, que jamás añadieras un espíritu crítico a tu aprendizaje. Pues yo no sé si eso fue un buen profesor. Un buen profesor te invita, como hacía Buda, a que valores la viabilidad y la bondad y el valor de las prácticas en tu propia vida. Y eso es lo que queremos en una disciplina. Mucha gente capaz de honrarla, capaz de cuidarla y capaz de ayudarla a evolucionar. Ahora no se trata de innovar de manera gratuita sin saber qué estamos haciendo. Ay, ahora voy a poner aquí, sumo un no sé qué y luego le pongo una pesa y luego le pongo un vaso de cerveza. Ya está, ya lo he adaptado a los tiempos modernos. Bueno, esto lo decía Donna Farhi en una conferencia muy interesante que daba, ¿no? Decía que se había quedado muy impresionada, ponía un vídeo muy divertido de yoga y cerveza. Eran como una especie de fiestas que se hacía yoga y luego se bebía mucha cerveza y ella decía, pues yo no lo entiendo, me cuesta mucho pensar qué relación tiene esto con los orígenes del yoga, ¿no? Yo no estoy diciendo cualquier cosa vale, lo que estoy diciendo es no todo lo anterior es mejor y perfecto, necesitamos irlo revisando. Y luego pues que somos estudiantes y que como estamos aprendiendo todo el rato, pues nos va a salir por algún sitio y que es bueno que así sea, que no se quede dentro lo que aprendemos. Eso es lo que entiendo yo del yoga vivo. Sí, ahí va yo, ¿no? Con el yoga vivo y también por la experiencia que he vivido en tus formaciones,
por mí misma y me encanta cuando llega alguien como nuevo, que a lo mejor no te conoce tanto, y empezamos a hablar sobre alineación o lo que sea, ¿no? Y si viene alguien como con una tradición o que a lo mejor no se ha cuestionado tanto, ¿no? Si esto es o por qué lo hago, por qué pongo el pie aquí o allá, ¿no? Y entonces puedo ver en sus caras en el momento en que tú empiezas como a darle, ¿no? Vueltas, ¿no? El por qué lo haces aquí, cuál es el beneficio y veo esa transformación que a mí es como me fascina, ¿no? Me encanta. Sobre todo cuando veo llegar a alguien nuevo digo, a ver qué pasará, ¿no? Y es así, ¿no? Que los ves como que salen con una, pues lo que decíamos, a lo mejor un poco confundidos, pero después es como, wow, es que me acabas de abrir una oportunidad porque a veces, ¿no? Según qué tradiciones, no, como tú dices, no a lo mejor por maestros, sino que se ha ido como perpetuando, ¿no? Una forma de hacer y poder decir, bueno, a lo mejor no, ¿no? Y a lo mejor lo que yo hacía tampoco es lo que ahora quiero decirte, ¿no? Así que yo te lo enseño esto ahora, pero veremos de aquí 10 años. Exactamente, porque sabremos otras cosas y habremos probado. Y además nosotras somos nuestro mayor laboratorio. También hay que reconocer que nuestro laboratorio tiene sesgos, como tienen otros, que estamos transmitiendo las cosas que nos han funcionado a nosotras. Pero bueno, que al menos podamos decir, esto lo he probado, me ha funcionado, me quedo con esto y con aquello no, y está bien así. Esto le dice mucho Jason Crandall, mi profesor, dice, no nos tenemos que meter con nadie, pero hemos de tener opiniones. Y una persona que no tiene una opinión va muy, muy, muy desubicada. Y una opinión no es una verdad absoluta. Pero yo siento que en este momento, con este desafío que tienes, en este cuerpo que tienes, creo que esta es buena opción. Yo tengo que tener una opinión, tengo que poder ayudar al alumnado. Ahora, yo no le puedo decir al alumno, uy, esto que estás haciendo está muy mal hecho y además estos profesores que lo enseñan así no tienen ni idea. Esto no serviría de nada, pero yo puedo tener una opinión. Yo tengo una opinión sobre ciertos estilos de secuenciación que desde mi punto de vista no preparan al cuerpo para los desafíos. Y tengo una opinión. A nivel mecánico no los comprendo y no los apoyo. Creo que al cuerpo hay que prepararlo. Esto es una opinión. Ahora, ¿voy a ir a ese estilo de yoga a meterme con la gente que lo practica? En absoluto, serán amigos míos algunos. Simplemente estoy diciendo, no comprendo un estilo de secuenciación que no hace una preparación anatómica de calidad, porque creo en la longevidad. No creo que sea importante que una persona haga una postura muy avanzada lo antes posible, sino que vaya protegiendo su cuerpo según va progresando. Y este es un binomio para mí súper importante, que es progresión-prevención. Yo voy dando material para que la persona progrese en su práctica y refine, pero a la vez también voy dando material para que la persona conozca su cuerpo y sepa dónde quiere sentir algo y dónde no lo quiere sentir, que son normas muy esenciales, pero todavía me encuentro con mucho profesorado que viene a las formaciones que les están doliendo zonas articulares mientras practican y lo tienen normalizado. No, es que en el yoga a veces tiran cosas y digo, eso no está tirando. Una compresión articular no es que te está tirando algo, es que hay una compresión en la articulación y eso no es un estiramiento y no es sano. Y además lo podemos evitar y tener una buena postura. Estos son opiniones. Si yo no tuviera opiniones, sería muy desastroso. Pero claro, cuando hablamos de yoga vivo, hablamos de esto. Hablamos de también poder hacer un debate con la gente con la que estamos. Y eso hace que el yoga también se enriquezca. Ahí me surgía a mí la palabra riqueza, ¿no? Que es como ofrecer riqueza. Exactamente. Y Diana, las personas se acercan al yoga por muchas razones, pero hay algo que se expresa de forma común en personas que practican regularmente y es como la sensación de bienestar. ¿Podría ser este uno de los focos principales de Mindful Vinyasa? Bueno, habría que definir bienestar. Esto es un detalle importante para esto. Pero yo creo que tú rescatas una esencia que es la orientación del Mindful Vinyasa a generar entornos más propicios para la salud y la experiencia de equilibrio. Y esto queda reflejado en la palabra bienestar, ¿no? Es verdad que como no sabemos qué es el bienestar para cada persona, estamos haciendo una apuesta a por un caballo que no sabemos si llegará o no llegará, pero a algo tenemos que apostar. Entonces sí, sería una apuesta primaria favorecer la salud
física, mental, emocional y espiritual de las personas a través del Mindful Vinyasa. Eso seguro, seguro. Como no sabemos si esa persona para llegar a ese equilibrio va a necesitar atravesar una incomodidad o va a necesitar superar una pereza o vencer un pensamiento limitante, no podemos asegurar en el desarrollo comodidad todo el rato. Es decir, si alguien asocia bienestar con me encuentro bien todo el rato y tengo todo bajo control, entonces no, porque en Mindful Vinyasa genera escenarios en los que podamos aprender y desafiarnos que a veces caen en aquello que denominamos incómodo, incierto o inquietante. No constantemente, pero pueden emerger. Entonces sí hay un objetivo último, pero cómo se llega a ese objetivo último puede incluir cosas que no identificaríamos con bienestar, como es el esfuerzo físico, el desarrollo de la fuerza, el desafío propioceptivo, la concentración sostenida súper agotadora a nivel cognitivo. Entonces, puede haber cosas que incluyan esfuerzo. El Mindful Vinyasa lo que opina o comparte o difunde es el esfuerzo es una parte muy importante de nuestra vida. Exponernos a eustrés, al estrés positivo, es esencial para el sistema nervioso y es esencial para los tejidos corporales y biológicos. Entonces, el Mindful Vinyasa juega mucho con esta pieza también, que es exponer al cuerpo y a la mente a un estrés positivo en un entorno seguro, pero que va a ser estrés. Ese bienestar es algo que se cultiva, pero que no se experimenta 100% todo el rato. Ahora llega un momento en el que el esfuerzo queda enmarcado en el sentido. Y entonces ese esfuerzo ya sabe a bienestar. Claro que sí. Cuando estás sintiendo a tu cuerpo aprender y sostenerse y ponerse fuerte o ganar en integridad, es un esfuerzo que sabe muy rico. Pero no hago nada. Y esto es súper relajante todo el rato. La idea es que el Mindful Vinyasa, claro que aspira al equilibrio y al bienestar, pero para eso tiene que utilizar diferentes ingredientes. Y generando un entorno protegido, seguro e informado, sí que va a empujar un poquito el esfuerzo como algo que despierte a la persona y le ayude a conocerse. Luego, esa práctica que pretende desafiar y relajar, lo que hace es que explora recursos nuevos para la persona, con lo cual cultiva autoestima. Y esto es algo que yo valoro muchísimo. Cuando a una persona la expones a un desafío proporcional a sus capacidades, y esto lo haces con el máximo arte y artesanía posible, y esa persona se ve a sí misma haciendo algo de manera diferente y descubre un recurso nuevo, aumenta su confianza. No su confianza en que es mejor que nadie, pero su confianza en que tiene capacidades. Y cuando se pone enferma, pues a lo mejor se asusta menos. O cuando le duele algo, se asusta menos. O cuando tiene que presentar un proyecto difícil, se sienta y trabaja en él, porque sabe que tiene recursos. Mindful Vinyasa no entrena solo para la vida en la esterilla dentro del aula. Prepara a las personas para que en su propia vida sean muchísimo más competentes a todos los niveles posibles. Y entre otras cosas, el alto rendimiento cognitivo sigue siendo parte importante de mi enseñanza y de mi orientación. Yo estoy orientada a que las personas tengan un rendimiento cognitivo óptimo, que sientan que pueden recuperar su integridad física para dársela a su integridad mental y hacer un trabajo de calidad, sea el que sea. Si esto lo podemos definir como bienestar, entonces sí. Si podemos meter todo esto en el buzón del bienestar. Y luego lo último, que para mí es súper, súper importante, y es que para mí el Mindful Vinyasa es una forma de antropología viva. Es decir, pretende conocer el contexto en el que se va a desarrollar para hablar en lenguajes que sean comprensibles, lo cual significa que el Mindful Vinyasa se imparte con ligeros matices según el contexto en el que se imparte. Si yo voy a dar yoga a personas que ni practican yoga ni les interesa la trascendencia, pero les hace gracia probar la experiencia, me voy a hacer cargo del entorno en el que estoy, cogiendo conocimiento y textura de la tribu a la que le voy a enseñar, y hablo de tribus intelectuales en gran medida o socioeconómicas, y sobre esa base
se transmiten las ideas generales en lenguajes comprensibles. Entonces es muy antropológico, tiene muy en cuenta el contexto original de la persona que lo está aprendiendo. No impone, sino que se adapta manteniendo sus principios. Pero lo más importante para mí es que la persona comprenda estos principios más que los principios siempre se enseñen de la misma manera. Sí, muy amplia esta visión de bienestar y yo diría casi que un regalo, un regalo porque recibir esos estímulos, ¿no?, de los que hablábamos, de una forma que tú sabes que va a ser un estímulo, va a ser algo que no va a ser fácil, ¿no?, y que puedes ir llegando, eso hace como que de repente se despierte en ti, bueno, lo que dices tú, autoestima, autoamor y capacidad para muchas más cosas, para afrontar la vida, ¿no?, que ahí está, ¿no?, que está llena de retos y de estrés. Exactamente. Es una representación real de lo que podemos encontrar ahí fuera, ¿no? Desafíos a nuestro equilibrio. No hay ningún contexto ideal, ¿no? Es como cuando la gente dice, no, hay que meditar siempre sentado en una habitación que no haya ruido. Digo, sí, eso tiene un valor en meditación formal, aprender. Ahora, la vida real nos va a sacar a muchos lugares con ruido y con condiciones no propicias, ¿no? ¿Y con qué contamos? Y aquí hay un factor de flexibilidad psicológica esencial. De hecho, hay estudios científicos que relacionan nuestra interocepción, nuestra capacidad para sentir lo que ocurre en el cuerpo, todo el aspecto somatovisceral, lo relacionan muchísimo con el bienestar psicológico de las personas. Y esto puede ser una de las explicaciones al hecho de que en Mindful Vinyasa se incide mucho en el desarrollo de la interocepción, que es esta información somatovisceral. ¿Qué pasa cuando una persona percibe mejor su propio cuerpo y la información que viene de su cuerpo? Pues que se conoce mejor, se percibe antes, se acompaña a sí misma con más habilidades y fundamentalmente se siente más segura. Porque si yo no sé ni lo que estoy sintiendo y tampoco sé dónde estoy en el espacio, entonces propiocepción e interocepción son dos principios esenciales a cultivar, porque eso nos lo llevamos fuera de la esterilla. Y entonces cuando estoy trabajando en una postura rara o no estoy respirando bien, me doy cuenta al instante. Cuando estoy en una relación con alguien y me estoy enfadando, me doy cuenta de que me estoy enfadando y puedo actuar sobre eso y mejorar, ¿no?, ese espacio entre respuesta y estímulo. Y entonces yo creo que si podemos ganar en estas cualidades, que no son solo a dónde llega mi cabeza, que tiene mucho que ver con dónde está mi cabeza en relación a mi pierna, qué estoy sintiendo en mi pierna. El feedback somático es súper importante en Mindful Vinyasa y de hecho la palabra mindful alude especialmente a este fenómeno atencional de percibir lo que está pasando en mi cuerpo y relacionarme con ello y sobre eso construir. Es interesante porque hay mucha gente que se cree, ¿no?, que los profes de yoga o los practicantes de yoga o quienes están en este mundo, ¿no?, es como que son diferentes en el sentido de cómo te tomas las cosas o cómo las vives y parece que sea como algo que llega, ¿no?, de practicar o algo como que se despierta y no, hay como un trabajo detrás, hay esa constancia de querer observarse y aprender. Esto que has dicho es súper importante, el querer observarse. Es que cuando hablamos de algo mindful estamos hablando de atención y observación. Y el otro día decía una chica que había hecho la formación de Mindful Vinyasa, Gemma, decía en su Instagram, decía, gracias porque las formaciones me permiten aprender y me permiten verme a mí misma. ¿Qué hay más valioso que verse a una misma? Que algo te dé esa oportunidad de verte a ti misma, percibirte a ti misma, conocerte, como has dicho, ¿no?, observarte. Esto sí que creo que alude a la esencia del yoga. El autoconocimiento y la autorregulación. Autoconocimiento y autorregulación forman parte de las enseñanzas fundamentales del yoga. Pues tendría muchas más preguntas, pero yo ya lo dejaría aquí. ¿Cómo lo ves? Pues muchísimas gracias. Yo también te haría muchas preguntas a ti y está bien saber parar para luego poder consolidar y quizás lanzarnos a otra aventura sonora.
Gracias, Tatiana, por estar aquí, por ser un contenedor y un contenido tan interesante. Gracias a ti, Diana, por todo lo que nos ofreces y seguro que hablo en nombre de muchas personas que escuchan tu podcast. Gracias por sacarlo a la luz y por seguir también. Pues gracias, Tatiana. Hasta pronto. Hasta pronto. Quiero cerrar este episodio renovando mi agradecimiento a todas las profesoras y colaboradoras que hacen mi vida mucho más significativa y compartiendo mi admiración a todo el alumnado que se acerca a los espacios de aprendizaje y práctica que propongo. Podéis encontrar a Tatiana Cuevas en Instagram como tati_om o en sus eventos en Fuerteventura y Barcelona. Para ver otros contenidos divulgativos o la agenda de eventos presenciales y online de mi proyecto Samyama, podéis entrar en samyamayogaibiza.com o en Instagram a diananaya_yogavivo o Samyama Yoga Ibiza. También podéis encontrar prácticas guiadas en mi canal de YouTube Samyama Yoga Ibiza. La formación de secuencias que mencionamos en el podcast se celebra este año en Ibiza, en el estudio de Marta Yoga en el pueblo costero de Santa Eulalia, en 2 fines de semana, uno del 20 al 21 de abril y el otro del 11 al 12 de mayo. Si necesitáis información podéis escribirme a diana@samyamayogaibiza.com. Nos encontramos pronto, hasta la siguiente.